Tenga usted muy buenos días. Nos complace verdaderamente poder servirle y tener estos momentos de sumo interés para su salud espiritual. Qué bueno que tenga usted esta costumbre, esta buena costumbre, este buen hábito de escuchar la palabra de Dios. Y en este día, de manera singular, pues es que nos reunimos los cristianos y los que pues están buscando tener un encuentro verdadero con Dios. Este día es especial porque, vamos, el corazón puede usted tenerlo de una manera más dispuesto para Dios, digámoslo de esa forma. Y tenemos, pues, teniendo en cuenta algo muy importante, la palabra de Dios está siendo manifestada de una manera tan importante, de tan grande magnitud como la necesidad de la persona. Espero se dé usted cuenta de esto, debido a que pues estamos pasando por un mundo lleno de tinieblas, donde cada vez pues las cosas se van complicando, mucho más diría yo. Pero tenemos algo seguro nosotros y disfrutamos de ello, créalo así con esa palabra. Disfrutamos de ello aún en las tinieblas tan grandes, lamentablemente, que se están viendo. Es por eso que le invitamos a que el día de hoy participe usted de esa forma tan especial que Dios tiene de tratar con los que le buscan. Sea bienvenido, mi nombre es Joel, que Dios le guarde y que este día verdaderamente encuentre usted eso que tanto ha anhelado su corazón. Y bueno, a ese respecto, permítame leerle una escritura que viene al caso de las circunstancias, pero también de la importancia tan elemental, tan fundamental que tiene la escritura. Mire usted, en la carta de Pedro, capítulo primero, en el versículo 19, acompáñeme usted y vea lo que dice aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Déjeme decirle que, dicho de otra manera, ese es uno de los objetivos más grandes de la Escritura, que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es algo maravilloso. Se está refiriendo a una salvación preciosa que Dios le tiene guardada a usted, que hoy ha apartado su tiempo para alabarle también, en principio, y para buscarle con el corazón. Esperemos así sea, esperemos que es seguro que Dios manda la palabra, pero el milagro se tiene que concretar cuando el corazón está dispuesto. Sea bienvenido nuevamente, me da muchísimo gusto. Vamos a dar inicio con una alabanza preciosa para el Señor y que sea de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es eterno, porque Él es misericordioso, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Por mil razones. Que Dios lo bendiga mucho. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y
porque tú eres el que nos da la fuerza, Señor Jesús. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. El secreto en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mi solaz. Eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, yo te la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo,
sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mis olas, eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, yo te la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Amén, Señor. Así es, Jesús. Eres digno, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria, Señor. Amén, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. El que nos sostiene, Señor. El que nos mantiene en pie, Señor. El que nos da la fuerza, Jesús. Amén. A quien recurrimos, Señor. Y nos ayudas, Señor. Amén, Señor. Eres nuestro todo, Señor. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
esperamos en ti, Señor. Amén. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Quiero adorarte, quiero darte la gloria, quiero honrarte, Jesús, solo a ti, Señor, solo a ti. Adorarte solo a ti, mi Dios.
Muy buenos días tenga usted y sea bienvenido a este ciclo de enseñanzas tituladas El Sermón de la Montaña. Una serie de enseñanzas dirigidas a todo el público con el fin de poder entender ese gran legado que nos ha dejado el Señor Jesucristo en esta magna enseñanza. Esperemos y le rogaremos a Dios que nos dé el sentido, que nos dé la sabiduría y la forma, sobre todo su Espíritu Santo, para que podamos dar a entender las maravillas que el Señor Jesucristo nos dejó en esta majestuosa enseñanza. Esta enseñanza por sí es una enseñanza por excelencia, por todos los valores intrínsecos y tan profundos que hay en este sermón. Es increíble cómo en tan pocas palabras pueden encerrar tantos valores, tantas enseñanzas que afectan de manera profunda la vida del cristiano. De ahí, de esta enseñanza, quiero decir, han sido sacados libros, conferencias, hasta del mundo, ¿verdad? De personas que no conocen a Dios, pero que han descubierto que allí hay cosas muy profundas. Inclusive, lo comento, han sido hasta hechos negocios, grandes libros, bestsellers se han vendido por millones por haber usado estas enseñanzas para ser aplicables en el ramo de las ventas, por ejemplo, en el ramo de la actitud mental positiva, en el ramo de la interrelación personal, ¿sí? Todo esto, pues es obvio que afecta de manera importante y positiva en las personas, pero va más profundo esto en el cristianismo. Y ese es el objetivo que perseguimos nosotros como cristianos, como temerosos de Dios, que buscamos siempre agradar a Dios. Bueno, pues esta enseñanza proporciona valores sumamente importantes. Que Dios nos ayude. Permítame hacer una pequeña oración. Señor, guárdanos, guíanos en esto, Señor, y queremos verdaderamente agradarte y sacar el mayor provecho en todo esto, porque eso es lo que tú quieres, bendecirnos. Ponemos en tus manos esta enseñanza y cada una de las palabras, de las cosas, las escrituras, etcétera, todo lo que estemos citando aquí sea sazonado por ti, Señor. Sea bendecido por ti, aplicado y llegue a lo profundo de los corazones, para que podamos descubrir juntos todo lo que tú tienes para nosotros. Bendito sea tu grande nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Yo me llamo Joel y estoy a sus órdenes. Y bueno, pues quiero comenzar diciéndole lo siguiente, un breve repaso. Podemos comentar, ¿verdad? Que ahí en el capítulo 5 de Mateo, que es donde está esta enseñanza, ahí podemos ver desde su versículo 3 y hasta el versículo 12, el Señor Jesucristo nos está hablando de una serie de bienaventuranzas, así las nombra Él. Bueno, esas 9 bienaventuranzas, desde el versículo 3 al 12, nos está diciendo cómo debemos de ser los cristianos, o sea, en palabras entendibles, cómo debemos de ser los cristianos. ¿Sí? No, los cristianos no son como allá o más allá o no sé, en tantos lugares y vemos situaciones que no son exactamente un cristianismo bíblico, genuino, como Él lo dejó establecido. No. El cristianismo debe de ser real, experimental, una vivencia que agrade a Dios. Y hay esas 9 características, bueno, pues ahí habla de ser pobres de espíritu, de ser misericordiosos, de ser pacificadores, de ser limpios de corazón, inclusive de padecer persecución, ¿verdad? Inclusive de llorar, porque el cristiano llora por el mundo, por la gente perdida, cuando tiene esa relación con Dios tan importante. ¿Sí? Todas esas cosas nos están mostrando cómo debemos de ser, ¿verdad? Desde el versículo 3 al 12, repito. Después del versículo
13 al 16, encontramos cómo Él nos está diciendo, ¿verdad? Que debemos de ser, cómo debemos de vivir más bien nuestro cristianismo, como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Y pone, ¿verdad? Esos ejemplos porque es muy importante ver esas figuras de la sal y de la luz, porque un cristiano no es igual, no puede parecerse a la gente del mundo, no es compatible con el vocabulario del mundo, con las actitudes del mundo, con tantas cosas que vemos y corrientes de ideologías distintas y diversas en las cuales se embarca el mundo y ahí se va sin mirar, sin siquiera voltear a ver los estatutos y preceptos tan poderosos que ha dejado el Señor. Es decir, esta sociedad ha perdido la brújula. ¿Sí? Y este sermón del monte, de la montaña, como usted quiera decirle, viene a ser ese mástil y esa columna vertebral de vivencia para el cristiano. Es la enseñanza, repito, más importante, sin decir que todas las demás son muy importantes también. Pero esta enseñanza nos deja la raíz y el fundamento para anclar nuestra vida, anclarla a su palabra del Señor. Y ahí va el cristiano navegando. Y ahí va agarrado de esa palabra. Y ahí va viviéndola, viendo los grandes milagros, los grandes cambios que el Señor infunde con la ayuda de su palabra y la ayuda de su Espíritu Santo. Eso produce una transformación muy profunda. Bien. Pues este día nos toca el tema de Jesucristo y la ley. ¿Por qué? Bueno, pues en la primera parte dije, ¿verdad?, que Él nos enseña cómo es el cristiano. En la segunda parte, Él nos dice cómo debe de vivir el cristiano. Y ahora, en esta parte de Jesús y la ley, nos está diciendo, bueno, está bien, así debes de ser, tú quieres estar en mi reino, tú quieres formar parte de mi reino, así debes de ser y así debes de vivir. Pero ahora, ¿cómo se va a regir todo este sistema? ¿En base a qué? Puesto que si no hay una brújula, si no hay un punto de referencia, un ancla en donde la persona realmente se pueda agarrar, pero tiene que ser algo estable. Y quiero decirle, más que estable, absoluto, para que resista los embates de las desviaciones de la moral de una sociedad perdida, como la que estamos viviendo el día, el día de hoy. Es lamentable. Y quisiera tener las palabras más adecuadas para poderle decir esta palabra, esta enseñanza y muchas otras, ¿verdad? Basadas 100% en la Biblia, son ese mástil en tu vida. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, hazlo y abraza estos estatutos, este fundamento, porque ese va a ser el ancla o el mástil que te va a llevar hasta buen puerto, hasta el puerto de salud, como llamamos. Es muy importante ir entendiendo eso. Vamos a dar lectura, si me permite. Vamos a Mateo 5, por favor. Ahí en Mateo 5, a partir del versículo 17 al 20, leemos esto. El Señor Jesucristo hablando dice, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo aclara algo muy interesante. No pienses que he venido a abrogar. Abrogar es quebrantar, destruir, alterar, adulterar, incumplir, romper. No, no pienses que he venido a quitar, romper o abrogar la ley. No, la he venido a cumplir. Y vaya que la cumplió. Y este es el objetivo de este análisis que estaremos haciendo, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos varias leyes, o más bien tipos de leyes, y fuera de ella también. Entonces, iremos viendo esto para ir entendiendo a qué se refería el Señor Jesucristo en ese contexto. No olvidemos que Él estaba en un contexto de un pueblo de Israel judío, de una cultura, de una religión judaica, con una serie de leyes editadas por ellos, derivadas de esta, pero pues ya con un sentido muy diferente. Entonces, se tiene que aclarar bien como cristianos o como usted que está buscando a Cristo de manera seria, debemos aclarar bien a qué ley se está refiriendo. ¿Sí? Para esto, primeramente, permítame contarle esta, eh, pues este documental que salió por ahí. Fíjese bien. Un profesor de la Universidad de Harvard, una universidad por sí famosa, excelente en conocimiento, etcétera. Este profesor hizo un estudio muy interesante, su tesis, su conclusión fue muy interesante a la que esta persona llegó. Pero primeramente dijo, mira, hoy la gente ha tenido una pérdida de confianza muy importante en la ley. Él señala en ese estudio que la ley hoy día ha sido sujeta de desconfianza. O sea, ya la persona ya no confía en la ley. Ya no tiene ahí su descanso, por decir, su referencia. ¿Sí? Ya no. Y él dice en su conclusión subrayada que esto radica en la separación de la ley de la religión. Es decir, la separación de la una de la otra. ¿Sí? Quiero aclarar, ¿verdad?, que aquí podemos decirlo de esta manera, entendiéndose que la ley, siendo una ley bien, siendo una ley transparente y perfecta, y una religión igualmente perfecta, son hechas para estar juntas. Si usted se fija, en la antigüedad así funcionaban, aunque quiero decirlo, así mal funcionaban, pero estaban juntas e iban juntas, pero se empezaron a corromper. Se corrompieron tanto y no pudieron permanecer juntas. ¿Sí? Quiero decirle que si hoy, de hecho en breve, este binomio, ley y religión, van a ir juntas, pero en el sentido correcto de la palabra religión, en el sentido correcto de la palabra ley. Si usted suma la ley más la religión, de hecho esto es igual a teocracia. ¿Sí? Teocracia, pues es Dios gobernando, es Dios entre nosotros, es Dios con nosotros, Él gobernando con una ley perfecta, por supuesto. A eso se refería este hombre, que por cierto, pues él no es cristiano, él es un catedrático de una universidad, ¿verdad? Pero él dijo, como una conclusión final, dijo, o van juntas la ley y la religión, o van juntas o caen juntas. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Una ley que ya tiene mucho.
que está corrompida hasta lo profundo. Una religión que está, no quisiera emplear la palabra, pero pues está putrefacta. Triste es la realidad y están separadas. Y dice, si se separan, pues van a caer juntas, ¿sí? Si van, también caen juntas. Se separan, caen, porque están corrompidas y no están hechas para estar separadas. Me parece interesante esa conclusión, ¿sí? Dicho en otras palabras, hoy esta sociedad sufre la pérdida de un absoluto de referencia para su patrón de conducta. Con esa ley que hoy impera, ¿verdad? Pues no hay un absoluto de referencia para que rija la conducta de una sociedad. ¿Sí? Quiero que esto quede muy claro, ¿verdad? Puesto que la sociedad ha perdido la brújula completamente. La sociedad hoy en día no tiene una directriz ni tiene un punto de referencia absoluto, no lo tiene. Por lo tanto, su conducta está desordenada, está conflictuada completamente. ¿Sí? Ha perdido la brújula y vive hoy en día un relativismo moral. ¿Qué es un relativismo moral? Pues es esa forma de conducta en la cual es continuamente cambiante, donde los valores que hoy están, mañana ya cambiaron, son distintos, van evolucionando de acuerdo a el cambio o la corrupción de la moral de un estado, de una sociedad, de una familia, de una persona. ¿Sí? Y si no hay ese marco de referencia, como dije, entonces ese cambio es continuo. Y si va en la dirección errónea, tiene como consecuencia una corrupción cada vez mayor, cada vez mayor. Un ejemplo, mire, hoy en día podemos tener un juez pues en un juzgado, ¿verdad? Que juzgue un caso, ¿verdad? Pero ese mismo caso, ¿verdad? Debido al relativismo moral, el juez puede emitir su sentencia, emitir, ¿verdad? Su veredicto y de ahí, bueno, pues se aplica, pero el juez lo está aplicando como una solución a un problema, pero sin un marco estable, porque hay varios factores que están influyendo ahí. Uno de ellos es una ley que puede cambiar o es una ley que se puede corromper y es una moral del juez que también es corrompible. Y esto se vuelve una bola de nieve. ¿Sí? Ese mismo caso que ese juez supuesto está juzgando, si lo trasladamos a otro juzgado, el mismo caso, vamos a suponer que eso fuera posible y tomamos un expediente y ese mismo expediente, lo ponemos ahora en otro juzgado con otro juez. Es muy probable que el veredicto sea distinto. ¿Se da usted cuenta? Porque los factores están cambiando. ¿Sí? Entonces, ese absoluto de referencia queda, queda sin efecto. No hay, no existe. Se ha perdido, se ha canjeado por un relativismo moral que va avanzando, avanzando y va carcomiendo las mentes, la moral de la persona, su patrón de conducta de las personas. Observe usted la sociedad. Observe la forma de comportarse de las personas. Observe cómo va en declive completamente, cómo se pierde completamente la idea de la conciencia, de la conducta, de las palabras, etc. ¿Sí? Hoy la ley es hecha y cambiada a antojo de los hombres y no tiene una validez eterna. No es posible desarrollar un sistema legal basado en endebles filosofías humanas. No se puede, no se puede. Sin una verdad absoluta, no hay una ley real. ¿Sí? O sea, la verdad, la ley debe ser basada en la verdad, pero la verdad
no puede ser relativa, debe de ser absoluta y eso forma un cimiento estable, continuo, permanente. Por lo tanto, si no hay una verdad, si no hay una verdad absoluta, no puede haber una ley real. La ley que hoy funciona, si la verdad va cambiando, la ley es es un parapeto. No hay estabilidad y por lo tanto la conducta es un caos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fuente absoluta de verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es la regla absoluta de justicia? ¿Cuál es el estándar de moralidad? ¿Cuál es? Tiene que existir un estándar. Tiene que existir una ancla donde usted y yo podamos encontrar ese valor absoluto, esa estabilidad en la cual podamos confiar, no para un sexenio o para el día de mañana o no sé, para un periodo de clases, no, para siempre, para siempre. Y en las cosas de Dios, quiero decirle, para más allá de la muerte, inclusive, la ley de Dios no pierde vigencia, no la pierde, ¿sí? Dios, entonces, tiene esa ley perfectamente bien establecida y de eso estuvo hablando el Señor Jesucristo, lo cual lo vamos a aclarar enseguida, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese, o dónde podemos encontrar esa ley en la cual podamos anclarnos con toda confianza, con toda seguridad de que pues es estable, de que es eterna? Bueno, ahí donde dimos lectura, ahí está. Dice, no pienses que he venido para abrogar la ley, ni lo pienses, o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mire, es asombroso esa palabra para cumplir, es asombroso la profundidad que tiene eso. Es una carga tremenda de valor que tiene eso que está diciendo ahí el Señor Jesucristo, que debemos ir entendiéndolo nosotros para poderlo ir aplicando a nuestras vidas, usted que es cristiano. Y si usted está buscando de Cristo, créame, esos valores le van a dar estabilidad a su vida, le van a dar eh, una vida plena, un sentido a su vida, una directriz a su vida, porque el Señor Jesucristo ha establecido una ley absoluta, una ley eterna, una ley permanente, una ley santa, una ley verdadera. Tu palabra es verdad, Él dice, tu palabra es verdad, ¿sí? Esa, esa ley a la que Él se está refiriendo ahí, que Él cumplió y que dijo, ni pienses que he venido a romperla, la he venido a cumplir, al igual que tú, cristiano, igual que yo, cristiano, debemos de cumplirla. Bueno, esa ley es así. Esa ley es ese mástil. Esa ley tiene ese absolutismo, ¿sí? Este es el estándar que la sociedad de hoy ha perdido. Ese estándar es difícilmente, quiero decirlo, imposible que la sociedad regrese a ese estándar sin Cristo. Solamente Cristo, ¿verdad? Es el único que puede redireccionar a la sociedad o a su familia o a usted mismo para que llegue y se ancle a esta ley. Hablamos mucho del término absoluto. ¿Qué es absoluto? Miren, la palabra absoluto quiere decir que es algo que está completo, que es pleno, que no necesita ni ponerle ni quitarle nada, no necesita nada. Es más, es para dar ayuda, para proporcionar
soporte en el caso de la ley absoluta. Repito, es un marco de referencia, ¿sí? Una mujer un día dijo, eh, dando a entender que no había, eh, no se había fijado ella en la Biblia, y dijo, oiga señor, mire, usted siempre está hablando de la Biblia. Usted siempre está haciendo referencias de las cosas que dijo Jesús, pero mire, no se da usted cuenta que al día de hoy, este día, ya las cosas ya cambiaron. Ya no son como antes. Ya esta sociedad es distinta, dése cuenta. Lo que esta mujer no estaba tomando en cuenta es lo siguiente. Una, el relativismo moral. Dos, que el día de hoy era precisamente el que no encaja en la Biblia. Tres, que no se había podido ella dar cuenta por no meter su atención en la Biblia. No había podido entender y estaba acondicionando su mente, su conciencia, su conducta, todas sus cosas, las estaba fijando al relativismo de la vida moderna, ¿sí? Donde, pues, esta vida moderna ha sacado la Biblia de su contexto, de su vida, de su ruta, y ya no la vive. Y si acaso quiere conciliar un poco, la transforman, la adulteran, le dan una interpretación privada, le dan una forma tal que dicen, no, pues la Biblia aquí quiere decir esto y así, se acabó y así, por eso yo vivo de esta manera, o acá lo enseñan de esta otra forma y me gusta. No, espérame, revisa, escudriña la Biblia, porque si no, entonces, pues podemos caer el riesgo de decir, es que ya las cosas ya cambiaron. Claro, porque vivo en un cambio en mi moral contigo. Así sea delante de los ojos de Dios algo completamente corrupto. Quiero decirle algo. La Biblia es absoluta. A la Biblia usted no le puede ni quitar, ni poner, ni añadir, adulterar, malinterpretar. No sé. No. La Biblia es absoluta. Le invito a que tome su Biblia, si la tiene por ahí a la mano. Tome su Biblia. Y de verdad, piense en lo que está ahí puesto. Ese libro que tiene usted ahí en su mano es sobrenatural. Es un libro sobrenatural. No me estoy refiriendo al papel y a la tinta que están aquí. No. Pero el contenido de esas palabras, el contenido, la sabiduría, la verdad, la profundidad, lo eterno, todas esas cosas no son humanas. ¿Estamos de acuerdo? No son humanas. Su origen no es humano. Nosotros hemos tenido que ponerlo en papel y tinta, por supuesto, para poderlo después trasladar a nuestra vida, ¿verdad? Pero no vienen del hombre, vienen del cielo, vienen de lo alto. Tome usted en cuenta eso. Por si usted tiene una Biblia guardada ahí en su anaquel y a lo mejor tenga ya muchos meses ahí y se está avejentando el papel, sáquela de ahí y recuerde, esa es una de las pocas cosas que podemos tener aquí en este mundo que son divinas, que vienen de Dios, que ha salido de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Está hablando de vida. Y vaya que si hablamos de la palabra, entonces hablamos de vida eterna.
Sí, bien. 3 preguntas surgen aquí que vamos a ir ah, resolviendo si Dios nos da ayuda y guianza. 3 preguntas importantes. ¿Debe el cristiano cumplir la ley? ¿Usted qué piensa? ¿Puede el cristiano cumplir la ley? ¿Usted qué piensa? Y número 3, ¿de qué ley estamos hablando? ¿De qué ley? Pues hay muchas leyes, ¿sí? Bueno, de la ley de que estamos hablando, cuando la Biblia habla, por ejemplo, cuando usted lee la Biblia y ve que dice la ley y los profetas, ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento completito. La ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento completo. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar 3 leyes puestas por Dios, ¿sí? La ley judicial de Dios, la cual fue dada directamente al pueblo judío, a Israel, que denota cómo, marca cómo el pueblo de Israel debe relacionarse con las demás naciones y entre sí. Es la forma en que debe relacionarse. Fue dada esa ley exclusivamente para ellos, porque es el pueblo de Dios, porque fue un pueblo diseñado con un objetivo específico, traer a un Mesías o a el Mesías, ¿verdad? Y ese pueblo tiene esa ley porque rige esa ley sus conductas para con ellos mismos y las naciones. ¿Sí? La ley ceremonial, que también la encontramos en el Antiguo Testamento, y esa ley también rige la forma de cómo Israel se debe relacionar con Dios. ¿Sí? Una serie de situaciones importantísimas. Ya veremos por qué. ¿Sí? Y 3, la ley moral de Dios. 3 leyes importantísimas que están aquí intrínsecas en el antiguo, contenidas en el Antiguo Testamento. Y quiero mencionar una cuarta antes de entrar a esas 3. Esta cuarta ley es una ley que no es una ley que venga de Dios, pero que es una ley que proporcionó mucha confusión, que dio mucha confusión, sobre todo en los tiempos de Jesús y todavía con algunos cortes religiosos. Esta ley es una derivación, es una ley derivada, humana, creada por un sistema judaísta, creada por esos rabinos, esos escribas que se reunían allí en las sinagogas, ¿verdad? Para pues hacer una serie de conjeturas, disertaciones y escribir compendios con una serie increíble de mandatos derivados, de recetas escritas para que la gente debiera cumplirlas. Esta ley no es divina, es humana, es una derivación, es un intento de aplicar a la vida de las personas la ley real de Dios. Pero ese intento fue muy fallido, principalmente porque está basado en un externalismo. Está creada sin amor, está creada sin un sentido de vida, solamente de un sentido riguroso externo de llevar a cabo algo en las fuerzas humanas. Es una tristeza en la confusión que acabó el pueblo de Israel en toda esta mm, ley derivada, le llamo. Sí. Le voy a dar unos ejemplos antes de pasar a las otras leyes. Permítame decirle, mire, eh, esa ley, como dije, los doctores de la ley de ese tiempo, los fariseos o los escribas principalmente, ¿verdad? Escribieron infinidad de conceptos. Y dijeron, mira,
lo más típico, por ejemplo, el cuarto mandamiento, ¿verdad? El día de reposo, no trabajarás, está bien. Bueno, entonces, si el día de reposo no debemos trabajar, vamos a definir entonces qué cosa es trabajo, ¿sí? Y se agarraron a disertar, y a disertar, y a disertar las horas y los días y los meses, ahí sacando una y otra derivación. Le voy a poner unos ejemplos. Miren, si un sastre, en aquel tiempo estamos hablando, si un sastre eh, salía de su casa en día de reposo, su herramienta de trabajo de un sastre era una aguja, ¿cierto? Si esta persona se atrevía a salir de su casa y llevaba consigo una aguja e iba a caminar fuera de su casa, era culpable. Porque llevaba su herramienta de trabajo consigo. Estaba rompiendo la ley de ellos, no de Dios. ¿Sí? Eso produjo un ofuscamiento y una frustración completa en el pueblo. ¿Sí? Un médico, si era llamado para ir a ver a un enfermo en día de reposo, ese médico tenía que hacer uso, quién sabe de qué, la verdad, para llegar con ese enfermo, era día de reposo, ¿verdad? Y llevaba sus medicamentos, sus ungüentos, sus vendajes, qué sé yo, todas sus hierbas, sus tés, y con eso él llegaba y el enfermo pues podía estar grave, podía estar muy necesitado, por eso lo estaban llamando, pero el médico no tenía permitido sanar al paciente. Únicamente tenía que proporcionarle el medicamento o el ungüento necesario para que pudiera sobrevivir ese único día de reposo. ¿Puede usted creer eso? ¿Cómo, de qué sabiduría va a hacer uso ese médico para decir, bueno, te voy a dar el medicamento nada más para que no te mueras hoy, ya mañana te curo? A esas conclusiones llegaban los maestros de la ley, los rabinos en ese tiempo, ¿sí? Un escriba, por ejemplo, un escriba era un profesionista en ese entonces, sabía escribir, llevaba siempre portando una cajita como de 30 centímetros o 25 centímetros y como de 4 centímetros de ancho y unos centímetro y medio de alto, sí, una cajita larguita. Allí metía sus plumas, allí llevaba un tintero, etcétera, y llevaba su estuche siempre puesto en el cinto. Bueno, pues un escriba no podía escribir más de 2 letras en ese día. Pero si las escribía, debía escribirlas juntas. No podía escribir en una tablilla una letra y luego agarrar otra tablilla y escribirlo otra letra en la otra tablilla. No podía hacer eso porque ya estaba infringiendo la ley, era culpable. ¿Sí? No podía, por ejemplo, tomar una letra y ponerla en una pared y luego ir a otra pared y escribir esa otra letra, una segunda letra, en otra pared. No podía, era culpable. Escuche usted esto. Si alguna persona tenía necesidad de salir teniendo una prótesis o teniendo unos dientes postizos o un peinado postizo que pesara más de 2 higos secos, era culpable. Si alguien tenía una pierna postiza, por decirlo así, no podía, no podía salir, tenía que quitarse su artefacto para poder salir. Si no, era culpable. ¿Cómo ve usted? Era culpable. Esta ley, quiero decirle, el Señor Jesucristo, cuando estaba dando estas enseñanzas allí en la montaña, cuando estaba dando este conjunto de enseñanzas y dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, no se estaba refiriendo a esta ley, ¿sí? Y dado el contexto de la gente, pues ellos podían confundirse con esta ley y repito, hoy en día también. Entonces, no es la ley humana.
No es la ley de los hombres. Como dije, en la Biblia se encuentra una ley que viene de arriba. Viene de lo alto esta ley y como tal debe de ser tratada. ¿Sí? Entonces, por eso él dijo, no, no pienses que he venido a abrogar, que he venido a destruir, a anular, a aniquilar la ley. No, el Señor Jesucristo cuando dijo esto nunca se refirió a situaciones externalistas como la ley humana, esta que acabo de describir. No, Él siempre fue al corazón, ¿sí? Mientras estos rabinos estaban muy ocupados haciendo sus compendios de leyes para ser aplicados e impuestos al pueblo, ¿verdad? Y ser, pues, ahora sí que obligados, ¿verdad? De una forma, de otra, y multados, y etcétera. El Señor Jesucristo estaba ocupado perdonando a la gente. Él estaba ocupado enseñando a la gente, haciendo milagros, haciendo misericordia. Él estaba ocupado en esas cosas, porque él no iba a lo externo, él iba al corazón. La ley de él, la que no vino a abrogar, está dirigida al corazón, está dirigida al corazón, ¿sí? No es una ley externa, es una ley que debe estar incrustada en el corazón de todo cristiano. Y de esta manera, dirigido por el Espíritu Santo, es que puede vivir todas las bienaventuranzas, es que puede ser pobre de espíritu, es que puede ser misericordioso, es que puede ser pacificador, es que puede ser limpio de corazón, es que puede padecer persecución, etcétera. Puede, puede, claro, porque tiene el soporte, claro, porque tiene clara en su mente y en su corazón cuál es la ley que lo rige. Y por ahí va, por ahí camina. Y Cristo lo lleva de la mano. En su comunión con Cristo, si usted tiene comunión real y verdadera, sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? Observemos la gran diferencia que hay entre vivir una ley externa y, y vivir las cosas en el corazón. Vamos a Lucas 18, por favor. Del versículo 10 al 12, leemos así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Sabemos los contextos, ¿verdad? El publicano era la persona mm, repudiada, la persona reprobada, traidor a la patria, mal visto, comparado moralmente con la estatura moral de una prostituta, etcétera, ¿verdad? Y el fariseo, pues ese era el altamente moral, el que vivía esa ley humana. Bueno, el fariseo puesto en pie, estaban los dos en el templo, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Aquí vemos una ley externa, fría, dura, de receta, de papel, nada más. No hay corazón aquí, no hay misericordia, no hay amor. Es más, aquí esta persona deja ver su grande soberbia. ¿Sí? Ahora, del 13 y el 14 dice lo siguiente: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo concluye: les digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, soberbia, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Puede usted ver el antagonismo que existe entre una cosa y otra? Entre el corazón y lo externo solamente, y las apariencias solamente. En el Evangelio y en el Sermón de la Montaña y en por todas partes en la Biblia, va directo al corazón. Por eso, si usted está hoy aquí conectado, quiero decirle, espero que esté su corazón con usted, o más bien, que esté empleando usted su corazón a fondo en estas cosas. Porque podemos recitar toda la Biblia, y ya dijimos, es sobrenatural, es perfecta, es santa, es pura, es todopoderosa, porque es la palabra de Dios. Pero si usted no pone su corazón de por medio, usted no entiende, como este fariseo, ¿verdad? Lleno de soberbia, está presumiendo que él cumple con una ley externa. Y el otro, que era un corrupto quizá, que tenía cosas terribles, pero llegó al templo convencido de su necesidad de Dios. El día que esto sucede en el hombre, cualquiera que fuere su pecado, le digo algo, con esa actitud llama a usted la atención de Dios. Cualquiera que sea su pecado, no importa. ¿Sí? Luego entonces el Señor Jesucristo, cuando dio esta magna conferencia ahí en la montaña, ¿verdad? Él no estaba, o sea, la gente veía algo distinto en él. Palabras y formas distintas en él, autoridad distinta en él, modo de vida muy diferente. Él no sonaba como un fariseo, él no era un impositor de cosas, de recetas, de formas rutinarias de vida, de imponer compendios sin dar algo que proporcione un soporte de vida para la persona. No, ellos vieron esa diferencia y por eso después él iba cada vez más profundo, como rescatando esa ley preciosa, como desenterrando un tesoro de allá del campo y desempolvándolo y diciéndole, mira, tú oíste que fue dicho, ¿verdad? Pero yo te digo, ¿sí? Poniendo a nivel la ley, al nivel que corresponde, elevándola al estatus correcto de donde la habían derribado las personas, de donde habían puesto otro sentido diferente, otra forma, una religión seca, hueca, que no proporcionaba una forma de vida a las personas. Entonces él estaba rescatando esa ley, ¿sí? Y eso fue lo que vino a llamar la grande atención. Si todas las personas o los fariseos o los escribas se hubieran dado cuenta a quién tenían enfrente cuando les estaba hablando con esas palabras, se hubieran ido de espaldas, hubieran caído de rodillas en ese momento y hubieran reconocido sus graves errores de solamente generar y generar y generar leyes erróneas, imponer cargas que ni ellos mismos llevaban. ¿Sí? Todo lo que es el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. El objetivo del Antiguo Testamento entero es Jesucristo. ¿Sí? Él tampoco vino a complementar esa ley. ¿Sabía usted eso? Él no añadió nada a la ley. La ley no necesita nada, es perfecta. Por eso es ese mástil. Por eso es absoluta. No necesita nada. El mismo Señor Jesucristo no le añadió nada, puesto que ya venía de allá arriba también. ¿Sí? Él vino y la cumplió porque satisfizo todas las demandas, tanto moral como ceremonial y como judicial. Las tres leyes contenidas en el Antiguo Testamento, él las cumplió completamente, completamente. Ahora, para ir concluyendo, cuando el Señor Jesucristo murió y fue crucificado en la cruz,
Ese fue el momento más culminante o el momento que vino a poner el, el broche de oro, por decirlo así, ¿no? Del rechazo del pueblo judío. Allí culminó todo. Y en ese justo momento, la ley ceremonial estaba siendo terminada y cumplida por él, y más que eso. Ahorita le explico por qué más que eso. ¿Sí? Y la ley judicial, que es la ley que rige al pueblo entre sí y para con otras naciones, al pueblo de Israel, esa ley estaba siendo pausada hasta ahorita. Esa ley judicial está pausada porque no hubo más trato. A partir de ese evento de la cruz, ya no hubo más trato del pueblo de Dios para con su pueblo, Israel. Por lo tanto, esa ley está pausada. Y digo pausada porque va a retomarse otra vez el tema y se va a dar vigencia nuevamente a esa ley, ¿sí? Cuando en tanto venga el Señor. ¿Eso será factible? Sí, sí será factible. ¿Y será aplicado? Sí será aplicado. Pero la ley ceremonial fue cumplida, sí, y fue terminada, sí. Fue cumplida y cumplió con su objetivo la ley ceremonial. ¿Cuál objetivo? Bueno, todos sabemos diversos aspectos de que cita la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, le digo algo. Un judío una familia, vamos, judía del Antiguo Testamento, iba a cumplir con esa ley ceremonial, lo más, digamos, una de las cosas más significativas. Bueno, pues cuando llevaban un corderito escogido, de la edad adecuada, de la condición correcta, todo tal cual como la ley lo está estipulando. La familia tomaba ese corderito e iban todos juntos y entraban por la puerta, ¿verdad? Y llegaban al atrio y de ahí esperaban su turno, pero todos con sus mentes pensando, bueno, es que venimos aquí ante el sacerdote, pero el sacerdote va a ir ante Dios. Y ahí va a haber un derramamiento de una sangre que va a cubrir nuestros pecados. Dije cubrir. Entonces ellos iban con esa convicción y esa obediencia a esa ley y muchas otras, ¿verdad? Entonces cuando llegaban frente al sacerdote, él les decía, a ver, vengan y pongan sus manos, cada quien encima de la cabeza del cordero. Y no cierren los ojos. Miren al cordero. Miren al cordero. Miren lo que le va a pasar al cordero. Miren, y cortaba la garganta del cordero y veían cómo se derramaba la sangre. Ellos entraban en convicción verdadera si iban de corazón, ¿verdad? Si lo hacían verdaderamente creyendo en lo que estaban haciendo. Entonces, ellos ya estaban cumpliendo con esa ley ceremonial. Pero el Señor Jesucristo, déjame decirle que Él no llevó un corderito. Él no fue a comprar un corderito con la condición adecuada estipulada en la ley. Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, él derramó su propia sangre, no llevó una sangre de un animalito, él mismo derramó su propia sangre, cumpliendo con la ley ceremonial. Claro que él la cumplió, pero la sobrepasó. ¿Por qué? Porque cualquiera iba y llevaba ese corderito y derramaba su sangre por sus pecados. Mas él no pecó y más sin pecado fue y derramó su sangre, cumpliendo con una ley ceremonial. Pero esa ley ceremonial, ahora, en el cumplimiento de esa ley ceremonial por la persona del Señor Jesucristo, dieron a luz una salvación gloriosa. Pero para todo aquel que ponga su corazón en eso, no que lo sepa, no en externalismos, es menester
que la persona ponga su corazón en eso, que la persona entienda perfectamente y pueda ver en este libro, pueda ver realmente, así como la familia judía veía totalmente convencida de su pecado, veía el derramamiento de la sangre de ese corderito, pues aquí podemos ver en la ley, ¿verdad? Y podemos ver en toda la Biblia y en los evangelios, por todas partes, cómo ese Cordero de Dios fue a derramar el pecado, a derramar su sangre por el pecado de todo aquel que en él crea. De todo aquel que en él crea, como está dicho aquí. ¿Se da ustedes cuenta de la importancia de revisar la Biblia para decir, bueno, pues yo digo que creo, pero entonces, ¿cómo debo de creer? Pues como dice la Biblia, como dice este libro que no pierde vigencia ni la perderá nunca, jamás. Jamás, nunca perderá vigencia este libro, aun después de la muerte. Repito, ¿verdad? Toda ofrenda llegó a su fin también porque él mismo representó la suprema ofrenda. ¿Sí? Todo pan de ofrenda llegó a su fin porque él es el pan que descendió del cielo. Por supuesto, su cuerpo fue molido, tipificando, ¿verdad? Tipificado por el velo que fue roto de arriba abajo. Dejando libre el acceso a Dios. Pero si usted, discúlpeme, si usted no sabe de lo que estoy hablando, si usted no ha profundizado en esto que estoy hablando, se está perdiendo de un tesoro fabuloso, enorme tesoro que el cristiano está disfrutando aún en un mundo lleno de tinieblas. El cristiano está agarrado de aquí, de la Biblia, de su palabra, de su ley, de su Espíritu Santo y cumple toda la ley moral de Dios. ¿Puede? Porque Dios puede. Por eso puede el cristiano, que quede claro eso. Puede porque se mete con Dios en una comunión real con Dios todos los días. Lo necesita todos los días. Y sale y cumple. Porque se le da de arriba. Pero se le da porque lo pide, porque se arrodilla, porque reconoce, porque es pobre de espíritu, porque es limpio de corazón, porque llora por los perdidos, porque es misericordioso, porque sufre persecución y perdona a sus enemigos. Es más, ora por ellos. Es el cristianismo genuino del que estaba hablando el Señor Jesucristo, del cristianismo real, basado en una ley real, en una ley eterna, en una ley santa, pura, perfecta. ¿Sí? Porque en Romanos 10:4, si me acompaña ahí, por favor. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Le explico rápidamente. El fin de la ley. Ya veo a cuánta gente religiosa, y lo digo hasta por propia experiencia, y me avergüenzo de ello. Esta escritura yo decía, mira, el fin, ya se terminó la ley, ya no hay ley, el fin de la ley es Cristo, entonces ahora nada más es la gracia de Cristo. Es una errónea interpretación de la palabra. Aquí dice, el fin de la ley es Cristo. Si usted toma otra Biblia como esta es la Biblia de las Américas, se la presento. Excelente palabra, se la recomiendo.
una versión muy buena de la palabra de Dios. Y aquí en esa escritura de Romanos 10:4 trae una anotación, ¿verdad? Y dice, mira, el fin de la ley es Cristo. Sí, la meta de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo. Claro, Él tuvo que venir y cumplir con toda la ceremonia contenida en esa ley para dar a luz la salvación. ¿Sí? O sea, Dios mismo, vaciado en una persona, cumpliendo la ley ceremonial, eso es igual a salvación. Eso es igual a salvación. Y vino y la puso, ¿verdad? Y dijo, he ahí la salvación. Tómala, toma tu decisión, toma tu mente, toma tus fuerzas, toma tu espíritu, toma todo tu ser y deposítalo allí. Y sígueme. Y sígueme. Sí. Hebreos 10, por favor. En Hebreos 10 leemos lo siguiente para ir terminando. Versículo 19 dice, así que hermanos, observe bien, ¿a quién le está hablando? A los discípulos, a los hermanos. No los hermanos que por todos se dicen hermanos y luego ni lo son. A los hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí habla de algo muy interesante, muy importante. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Entrar en un lugar santísimo, de acuerdo a la ley ceremonial antigua, requiere de un templo, requiere de un lugar santísimo, requiere de un establecimiento, requiere de varias cosas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si ya no hay templo, y aunque lo hubiera, pues yo no podría ir hasta por allá. ¿A qué se refiere esto? De entrar. ¿A dónde voy a entrar? ¿De qué tipo de libertad está hablando el Señor aquí? ¿Entiende usted la pregunta? ¿Qué libertad? Cuando usted va al Señor, porque supongo que usted va, voy a dar por hecho que usted va. Y si no va, le aconsejo que vaya. Pero cuando usted va, ¿cómo va? ¿En base a qué va? ¿Por qué va? ¿Para qué va? ¿Qué le dice a Dios? ¿En qué actitud le habla usted a Dios? ¿En qué posición le habla usted a Dios? ¿Cómo le habla a Dios? ¿De qué le habla a Dios? ¿Y lo hace externamente o lo hace de corazón? Solamente el cristiano, que ha comprendido perfectamente que esa sangre del Cordero de Dios fue derramada para él, por él. Solamente el cristiano que ha sido traspasado por ese hecho y lo ha comprendido perfectamente y ha traspasado su corazón, ese cristiano va con esa libertad. Tiene la libertad. Recuerda cómo en lo físico, allá en el templo cuando existía en Israel, cuando el Señor Jesucristo entregó su vida, porque la entregó, nadie se la quitó, el velo fue roto de arriba abajo, diciendo, mira, ya no se necesita un sacerdote antiguo, un sacerdote humano que venga con sangre ajena. Ya no. Ahora puedes entrar tú joven, tú jovencita, usted anciano, quien sea, puedes entrar. Ese es el acceso. Y esa es esa gloriosa libertad a la que Él nos ha traído. ¿Sí?
y no es menester ningún templo. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y le dejo esta reflexión. Jesucristo en todo sentido cumplió con la ley para usted y para mí. En todo sentido derramó una sangre que él no necesitaba derramar, sino usted y yo. Y el día de nuestra muerte, si no pudimos acercarnos con libertad a a su preciosa presencia, si no logramos establecer esa relación con Dios, práctica, esa comunión con Dios, usted se perdió de un tesoro grande, enorme tesoro, dejó pasar. Es por eso que Él se paró allí en la montaña y a miles de personas se los declaró y se los declaró y se los declaró. Y los estudiosos dicen que todo este sermón de la montaña, posteriormente todas las cartas del Nuevo Testamento, cuando fueron escritas, no son más que un desarrollo de ese sermón del monte, que han pasado a ser o siempre han sido el cimiento estable y absoluto de un cristiano, y lo serán hasta el día de su muerte. Yo le invito a que usted medite en ello, porque no existe una sola religión en el mundo que pueda hacer estas cosas, sino la verdadera palabra de Dios y su espíritu. Y tampoco importa que usted haya cometido lo más indecible. El Señor fue crucificado, fue molido, el velo fue roto y todo pecado fue pagado. Si usted lleva el suyo de rodillas ante Dios, Dios lo va a recibir. Que Dios lo bendiga mucho, que Dios lo guarde. Y con la ayuda de Dios nos veremos el próximo domingo para cerrar la segunda parte de, de esta enseñanza que se refiere a la ley moral de Dios. Pase usted buenas tardes.